Hola, mi nombre es Bastián Carter, académico de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Soy profesor de Educación Física, máster en Ciencias Sociales para la Investigación en Educación, doctor en Investigación Transdisciplinar en Educación y recientemente con estudios postdoctorales en la Universidad de Valladolid, donde tuve la oportunidad de especializarme esencialmente en el tratamiento de la diversidad cultural a través de la educación física. Bien, la verdad es que respecto a reflexionar sobre qué significa investigar en el área de la educación física, hay que tener a la base dos cuestiones que son elementales. Primero, entender qué es la educación física y segundo, qué significa generar investigación científica. Respecto a la educación física, entendemos que es una disciplina pedagógica que se centra en el desarrollo integral del individuo, en la educación del movimiento, de la expresión corporal y la comprensión del ser humano respecto a lo que implica su cuerpo en movimiento. Desde esa perspectiva entendemos entonces que generar investigación científica vinculada a este ámbito significa entonces crear y propagar conocimiento que responda, ¿cierto?, a precisamente dichas líneas temáticas. En este sentido, a nivel mundial, por ejemplo, hoy día se está desarrollando investigación respecto a diferentes líneas, entre ellas el área de la salud, las ciencias sociales y por supuesto que la línea pedagógica, entendiendo que como somos una disciplina educativa, nuestro centro, nuestro foco esencial es la educación para la salud, la educación para el movimiento y todas aquellas manifestaciones que tengan relación con el cuerpo y el movimiento humano. Actualmente el sistema educativo atraviesa por un proceso de regeneración y en este caso la educación física se ve claramente afectada. En este proceso de cambio no debemos perder la perspectiva de que la educación física, para que sea considerada como tal, debe ser ante todo y por encima de todo educación. Y desde el ámbito educativo debemos hacer un desarrollo, una propuesta educativa que vaya acorde al desarrollo integral del alumnado, no solo en el rendimiento deportivo, sino también en la adquisición de capacidades cognitivas, relacionales, y ahí es donde la educación física debe hacerse valer. Hay que dejar de lado un poco la visión del rendimiento académico y deportivo que se tiene en la educación física y centrarnos más en generar hábitos saludables para crear una adherencia a las prácticas deportivas del alumnado. Todo pasa por revalorizar esa parte educativa y social que posee la educación física frente a otras asignaturas. Cuando hablamos de investigación, la investigación, para que tenga sentido, ha de divulgarse. Y en este sentido, la investigación vinculada al área de la educación física se divulga a través de distintos medios, pero esencialmente lo hace a través de revistas especializadas de orden nacional e internacional, donde continuamente se están analizando las principales temáticas o las principales demandas sociales y educativas que tienen relación con el área de la educación física. En este sentido, por ejemplo, podemos mencionar que a nivel internacional la divulgación del conocimiento en el área de educación física ha aumentado significativamente la última década, a tal punto de que en las listas internacionales de revistas científicas, todos los artículos o libros vinculados a esta disciplina han tenido un crecimiento exponencial, situándose inclusive como el área pedagógica que mayor producción tiene en la última década. Bien, respecto a cuáles son las tendencias actuales en el campo de la investigación del área de educación física, tal como comentaba en la pregunta anterior, la verdad es que nosotros como disciplina nos nutrimos desde el área de la salud, desde las ciencias sociales y lógicamente desde la línea pedagógica que tiene que ver con nuestra identidad docente. Desde el punto de vista de la salud, la verdad es que los avances científicos vinculados con las ciencias de la actividad física y del rendimiento humano han aumentado notoriamente. De hecho, hoy día se está haciendo investigaciones vinculadas a
cuestiones genéticas, el desarrollo de protocolos de entrenamiento para la mejora de la salud de la población, cómo responder al panorama epidemiológico a nivel mundial, sudamericano, nacional, etc. Es decir, generación de conocimiento que tenga la capacidad de posteriormente mejorar el bienestar humano de la población. Ahora, respecto a, por ejemplo, las ciencias del deporte, también han habido avances importantes respecto a cómo mejorar los procesos de entrenamiento de la población. Prueba de ello son las mejoras continuas que se ha experimentado el deporte mundial en las últimas décadas, donde la ciencia ha tenido un rol preponderante respecto a los sistemas de entrenamiento, la preparación de los deportistas. Ahora, ya pasando a la otra vereda, al campo de las ciencias sociales, la verdad es que ahí las ciencias de la actividad física, la educación física, el deporte, etc., han encontrado un nicho tremendamente interesante para intentar comprender la dimensión social del deporte. Ello teniendo como punto de partida que el deporte es una actividad humana que posee una alta trascendencia social. ¿A qué me refiero con esto? A que la población está continuamente atenta al desarrollo del deporte, a tal punto que hoy día el deporte es una de las pocas actividades humanas que tiene una capacidad de convocatoria tan alta, de paralizar los países, paralizar las naciones y convocar a las personas a generar horizontes comunes de desarrollo. Por lo tanto, entendemos que el deporte es un fenómeno interesante de analizar desde el punto de vista social, entendiéndolo, ¿por qué no?, como una herramienta de integración y de cohesión humana. Bien, y desde el punto de vista de la educación, también existen avances entendiendo que se han ido generando investigaciones que nos permiten hoy día tener mayor certeza respecto a qué metodologías de enseñanza utilizar y también a reflexionar respecto al sentido educativo de la educación física. Y respecto a este último tópico, la verdad es que ha existido bastante discusión y reflexión a nivel nacional e internacional, entendiendo que la educación física actualmente está experimentando cambios importantes en su lógica interna de desarrollo. Esto porque históricamente la educación física, en términos tradicionales, estuvo ligada más bien a el entrenamiento de cuerpos, como lo dice por ahí algún autor, es decir, centrada en la condición física, en el entrenamiento, etcétera, dejando de lado por mucho tiempo el componente netamente educativo, netamente pedagógico. Bueno, la educación física, como su nombre lo indica, es educar a través del físico, a través de la actividad física, del ejercicio físico. Y la relevancia que ha ido teniendo a lo largo de los años ha ido en aumento a través de cifras alarmantes. Lamentablemente son estos episodios que nos indican que algo como sociedad está fallando y que nos encontramos frente a, por ejemplo, índices altísimos de obesidad, de sedentarismo y de otras enfermedades asociadas a la falta de lo que es el concepto en sí de educación física, que viene a trabajar la parte valórica, la parte emocional, la parte de la actividad física, del cuerpo, del conocimiento, del propio ser. Bien, cuando me preguntan respecto a las principales líneas de investigación que hay en nuestra área a nivel nacional, la verdad es que estas son las que precisamente intentan responder las principales problemáticas que existen en nuestro país respecto a la educación física y el movimiento humano en general. Desde el punto de vista de la salud de la población, es lógico que desde el área de la educación física nos encontramos preocupados e intentando generar conocimiento que permita solucionar algunos problemas. Y digo que estamos preocupados porque cuando entendemos, por ejemplo, que más del 90% de los escolares de nuestro país que cursan octavo básico no tienen un nivel de condición física que sea satisfactorio, es preocupante. Cuando nos encontramos que más del 75% de la población chilena tiene problemas de sobrepeso, es preocupante. Y es preocupante no desde el punto de vista estético, como muchas veces uno podría pensar, aunque en términos sociales eso también tiene sus consecuencias, pero desde el punto de vista de la salud cardiometabólica de la población, es tremendamente preocupante que la población chilena muestre cifras epidemiológicas de esas características. Las nuevas generaciones han sido denominadas como nativos tecnológicos, unidos a la actual cultura narcisista que nos impera, hace que el alumnado abandone la práctica deportiva y se centre más en otros hábitos para ocupar su ocio y su tiempo libre. Por tanto, creo que desde la educación física
tenemos la posibilidad de dar difusión al beneficio que tiene la práctica educativa para las personas. Como bien sabemos, no solamente a nivel fisiológico, sino a nivel social, ayuda a que el alumnado se desarrolle, genere buenos hábitos y eso repercuta en su vida diaria. La investigación hoy día está centrada esencialmente desde el área de la salud en encontrar respuestas, bien, desde el punto de vista del conocimiento, que permitan enfrentar ese tipo de pandemias, como lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud. Ahora, desde el punto de vista de la línea, por ejemplo, de las ciencias sociales, hoy día, sin lugar a dudas, esa es una de las líneas que se ha desarrollado en términos científicos en el país, intentando comprender no tan solo el fenómeno social del deporte, sino también investigando respecto, por ejemplo, a el rol del movimiento humano en los colectivos inmigrantes, en los pueblos originarios, en las subculturas, en las tribus urbanas, etc. Es decir, hay un background de conocimiento importante respecto a esas temáticas y que hoy día se están trabajando fuertemente. Si nos damos cuenta, en el fondo son temáticas que tienen que ver con el diario vivir de los chilenos y que, por lo tanto, en términos de responsabilidad ética y científica, las universidades, a través de la investigación, deben responder a ellas. Finalmente, desde el punto de vista del ámbito educativo, de la dimensión educativa de la educación física, aunque suene redundante, se está investigando con bastante intensidad y de manera muy reflexiva respecto a, por ejemplo, la dimensión didáctica de la educación física, el desarrollo motriz de la población, la comprensión que hay del cuerpo y del movimiento humano a partir de todas las culturas que coexisten en el territorio nacional, de qué manera se puede mejorar las clases de educación física para aumentar, por supuesto, los aprendizajes de nuestros estudiantes, que finalmente nuestro objetivo final como educadores. Por lo tanto, hay un desarrollo importante en estas líneas que también emergen a nivel mundial, pero que aterrizan a nivel nacional, intentando contestar a las interrogantes y a los vacíos de conocimiento que requieren ser llenados. Y en la actualidad lo que se está proponiendo a nivel internacional es avanzar a aprovechar el potencial pedagógico que tiene la educación física en términos de poder generar instancias de aprendizaje para los alumnos que les permitan empoderarse y comprender sus propias vivencias corporales, sus propias vivencias vinculadas al movimiento humano. Por lo tanto, los avances que ha experimentado el área en este sentido son realmente significativos en los últimos años y en el horizonte se puede apreciar que seguirá siendo así. Bien, la verdad es que la Araucanía es un territorio muy singular y entendiendo esto, la investigación científica que se haga desde las pedagogías o en particular desde el área de la educación física también debe intentar responder a dichas problemáticas. Cuando digo problemática no lo digo como algo negativo, en la ciencia los problemas son más bien situaciones a resolver o vacíos de conocimiento que deben ser respondidos. Y en este sentido, claro, la verdad es que cuando pensamos en un territorio que está cruzado por la diversidad cultural, por altos índices de desigualdad, por pobreza, etc., lógicamente que intentamos pensar o llegamos más bien a la conclusión de que la investigación debe estar centrada en generar conocimiento que permita el avance, ¿cierto?, de la sociedad de la Araucanía en su conjunto. Ahora, cuando nos centramos particularmente en el tema de la diversidad cultural, históricamente la Araucanía ha sido un territorio vinculado o que es visto como un campo donde coexisten diversas identidades culturales. Esencialmente se ha vinculado al territorio como un espacio donde vive el pueblo mapuche y otras expresiones culturales. Ahora, particularmente en los últimos años, la diversidad cultural que coexiste en el territorio de la Araucanía se ha visto complejizada. Las relaciones en este espacio territorial se han visto complejizadas esencialmente porque el volumen o la densidad de diversidad cultural aumentó producto de un crecimiento importante de la población inmigrante en este espacio. Ello implica entonces que hoy día las interacciones o las relaciones de los sujetos en este espacio territorial son aún más complejas, entendiendo que hay más identidades, más creencias, más cosmovisiones culturales que interactúan entre sí. Y por ello en la región hay diferentes grupos de investigación que han intentado focalizar sus esfuerzos en investigar y comprender cuál es el rol que puede jugar la educación física
en el establecimiento de relaciones interculturales, es decir, la relación de varias culturas, por ejemplo, en el espacio educativo. Si pensamos en una escuela de la Araucanía, muchas veces nos encontramos con que en esa escuela, en esa aula, conviven muchas identidades culturales. Eso significa diferentes formas de entender lo que es el conocimiento, el aprendizaje, el movimiento humano, el cuerpo humano, etc. Quisiera agradecer a TVUCT Araucanía por el espacio que nos han brindado hoy día para hablar sobre educación física e investigación. Sin lugar a dudas, esta es una de las temáticas que resultan más apasionantes para los profesionales de esta disciplina y por supuesto que siempre es un agrado poder compartir y conversar respecto a estas temáticas.